La mayoría de empresarios sigue viendo la inteligencia artificial como si fuera simplemente ChatGPT para escribir correos o posts o para sacar ideas de contenido, pero ese no es el punto. Bien aplicada, la inteligencia artificial es lo que más tiempo y control puede liberar en un negocio de servicios, en un estudio de arquitectura o en general en cualquier tipo de negocio de servicios. No es un tema accesorio, es el sistema operativo que debería correr tu empresa. En este video te voy a mostrar cómo usar la inteligencia artificial para sacar de encima horas de trabajo repetitivo, reducir errores y liberar tu agenda. No para que trabajes más, sino para que tu negocio funcione como una máquina sin depender de ti en cada uno de los detalles. Empecemos por el principio. Muchos piensan, la IA es ChatGPT y sirve para marketing, para responder un correo, para resumir cosas, para armar presentaciones sencillas, de contextos sencillos, etc. Pero la verdad es que eso es solamente la superficie. El verdadero cambio pasa cuando la IA entra en el corazón de nuestra operación y ojalá esté completamente amarrado a nuestros procesos. Adquisición de clientes, ventas, entrega de nuestro servicio, comunicación con clientes, etc. Empecemos a ver un par de ejemplos de aplicaciones reales de qué significa tener IA bien aplicada dentro de nuestra operación. Uno de los casos y de las aplicaciones más comunes en agentes de IA dentro de la operación de un negocio son los seguimientos de la parte comercial. Entonces, imaginémonos esta situación. Tenemos campañas corriendo de personas que nos escriben mensajes, nosotros respondemos o tenemos a alguien en el equipo que responde, pero llegan mensajes, yo respondo, el lead no me responde o se quedó la conversación fría y la pasé al olvido. Lo que podemos hacer con agentes de IA dentro de la operación de nuestros negocios es que vayan identificando las conversaciones, por ejemplo, que llevan más de X tiempo sin respuestas y dispare comunicaciones nuevas. Pero si están mandando propuestas, que el agente se encargue de hacerle seguimiento a las propuestas enviadas, cuando la envíe, que hay que preguntarle al cliente, etcétera. Que no sea uno el que tiene que estar encima del cliente, sino que sea un agente de IA. Ahora, eso antes era factible. Uno podía automatizar seguimientos en herramientas como ManyChat, etcétera, y armar flujos de conversaciones en automático. ¿Dónde está la diferencia? Lo lindo es que los agentes de IA, si los tenemos amarrados a toda nuestra operación, a todos nuestros datos, lo que va a pasar es que ese agente tiene acceso a todo el contexto. Entonces, puede estar hablándole al cliente en función a los mensajes que ya hemos cruzado, al tipo de información que tenemos sobre el cliente, al tipo de proyecto que sabe construir, etc. Ese es el poder de la IA. Ahora, como ya se podrán imaginar, lo importante es que uno tenga una forma de poder conectar nuestros datos, nuestra operación con un agente de IA. De ahí el poder de crear agentes de IA conectados con nuestros sistemas de operación. Por ejemplo, si uno está operando sobre Pipefy o sobre Airtable o sobre ClickUp, en general cualquier plataforma, herramienta que me permita digitalizar, sistematizar mi operación y que tenga conexión evidentemente con las herramientas integradoras N8N, Zapier, Make, pues voy a poder conectar toda mi operación con agentes de IA. Por ejemplo, podríamos tener dentro de nuestro flujo, por ejemplo, de diseño o de ejecución o de lo que sea, podemos tener agentes que estén monitoreando en tiempo real el estado de cada cliente y que vayan detonando acciones cuando, por ejemplo, algo se estanca o cuando algo tenía que haber pasado y no ha pasado, o que puedan despertar alertas tempranas, por ejemplo, cuando identificamos que hay un cliente que no está enviando, por ejemplo, las cosas que tiene que compartir a tiempo, etc. Entonces, para la operación es clave. Inclusive, ejemplo real, nosotros tenemos un agente que toma decisiones para entender dónde manda qué datos o qué hace con el flujo de personas. Teníamos flujos lineales, pero llegó un punto en el que no lográbamos hacer un flujo lineal. Metimos un agente y el agente piensa qué es lo que tiene que hacer en función a la información que tiene y con base en eso lo manda por uno u otro camino. Ese es el poder de un agente de IA. Ahora, otro ejemplo típico, que es un ejemplo real que usamos nosotros, que es muy bueno. Supón que tienes un cliente que habló 40 minutos contigo en una llamada y tú estás tomando nota en tu cuaderno, etcétera, y tomas las cosas puntuales, importantes y relevantes. En cambio, ¿qué pasa si, por ejemplo, tienes una herramienta como Phantom que se conecta a todas tus videollamadas y que te saca automáticamente transcripciones, resúmenes en función al tipo de llamada, action items o tareas específicas? Se lo manda a la persona con la que tuviste la llamada, te lo manda a ti y así todo el mundo está en contexto de las llamadas que tuvimos y qué es lo que definimos y acordamos en las llamadas. Evidentemente, Phantom funciona con inteligencia artificial, pero estamos hablando acerca del poder de integrar agentes. ¿Cuál es el ejemplo lindo? Y les pongo un ejemplo real de algo que hacemos nosotros con nuestras llamadas de ventas. Dentro de Mentoring tenemos un agente de IA que identifica cuando hay una llamada de ventas
agarra esa transcripción, el agente tiene unas instrucciones donde le decimos tienes que sacar este tema de la llamada de ventas, que son temas específicos de ventas. Pero dentro de las cosas que saca, por ejemplo, son las objeciones que tiene cada cliente. ¿Por qué nos interesa sacar las objeciones? Porque después este agente agarra esas objeciones sueltas como objeciones y las empieza a llenar en una base de datos. Objeciones. Y aquí están. Ahora, súper, se organizó la información, pero pues resulta que podemos, el equipo de ventas puede entender cuáles son las objeciones más comunes para poder anticiparse a las objeciones en ventas. 2, podemos agarrar las objeciones y todo lo que está extrayendo ese agente de las llamadas de ventas para poder crear contenido que sea interesante para nuestro nicho. Porque las objeciones normalmente tienen 100% que ver con dolores y cuando hay dolores es donde hay oportunidades de resolverlos. Así que ese es otro ejemplo y otra aplicación que es bastante común. Ahora, el tema de comunicación con clientes, por ejemplo. Claro, uno puede automatizar correos en funcional, los correos transaccionales, plataformas como Pipefy lo tienen nativo, digamos, la posibilidad de poder integrar y de automatizar correos simplemente con una automatización interna de Pipefy, pero el poder de tener un agente es que esos mensajes ya no van a ser mensajes genéricos y plantillas, sino que van a ser mensajes que van a tener en cuenta la etapa en la que está el proyecto, el tipo de cliente que es, el tipo de necesidades. Podríamos inclusive incluir un campo dentro de nuestros datos que sea cómo es este cliente o cómo es el tipo de interacción que tenemos con este cliente. Entonces, por ejemplo, a este cliente le gusta que le hablen más así, le interesa que su diseño sea así, etcétera. Y con base en esas instrucciones, cada vez que el agente va a mandar una comunicación a un cliente específico, va a ir a revisar la información que tenemos sobre el cliente y va a armar un mensaje específicamente hecho a la medida de ese cliente según su situación, sus preferencias, etcétera. Ese es el verdadero poder de la IA. Ahora, esto evidentemente no es teoría, estas son cosas que hoy se pueden implementar. Y les voy a decir, es muchísimo más fácil de lo que uno cree. Ahora, ¿qué es lo que sí es indispensable para poder sacarle todo el jugo a la inteligencia artificial? Es tener toda la operación centralizada y digitalizada en una plataforma en la que uno pueda acceder a los datos, tanto leer como escribir datos. Es decir, que una plataforma la pueda conectar a través de un conector de los que ya hablamos para que pueda ir a ver la data o para que pueda también ir a incluir data dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestra estructura de datos. Y a todas estas, si les interesa saber qué tipo de plataformas implementar y cuáles recomendamos nosotros, déjennos en los comentarios para hacerles un video. Ahora, vamos a un ejercicio sencillo, un marco simple. Si nosotros resumimos el emprendimiento, los negocios en 3 pilares, pues son las 3 cosas básicas que todo negocio tiene que sí o sí tener para poder funcionar. 1, tiene que tener la capacidad de conseguir clientes de una u otra manera. 2, tiene que tener la capacidad de venderle a esos clientes, que no es lo mismo, es más consecución de prospectos y venderle a esos clientes. Y tercero, esto en el contexto evidentemente de un negocio de servicios, está la entrega de ese servicio. Si yo soy un arquitecto, pues la entrega de mi servicio se ve como se vea, pero pues seguramente va a tener mucho que ver con arquitectura, pero ojo, no siempre tiene que ver con arquitectura, pero dependiendo del servicio que yo entregue, pues entrego mi servicio como lo tenga que entregar. Ahora bien, la inteligencia artificial no cambia esos 3 pilares, ni los reemplaza, pero sí los acelera brutalmente. En atracción, te ayuda a estandarizar tu voz de marca. Puedes tener un GPT con tu tono de marca, con el tipo de cosas de las que te gusta hablar, con el perfil exacto de cliente, con a quién ayudas, por qué lo ayudas, etcétera, con todo el contexto del mundo para que haga todo lo referente a las comunicaciones de la marca. Es decir, puedes sacar ideas de contenido, puedes escribir posts en LinkedIn y muchos dirán que está prohibido, que no hay cómo hacer contenido con inteligencia artificial y todos los grandes creadores de contenido usan la inteligencia artificial en alguna parte de su cadena de creación de contenido. Ojo. Ahora, hablando de contenido, evidentemente, crear contenido de manera constante y recurrente, que eso sí es muy importante, es una de las cosas que nos ayuda mucho la inteligencia artificial. No solo porque nos da ideas, sino porque también podemos meterle toda la información que sacamos del contenido que ya publicamos para que nos ayude a analizarlo, para que nos ayude a entender que sí funciona, que no funciona, y es un círculo virtuoso que se repite y se repite y se repite. Esa es una de las cosas que potencializa brutalmente la inteligencia artificial. Y el último, por ejemplo, en tema otra vez de adquisición de clientes, pues está lo que les mencionaba ahorita de extraer insights de llamadas de venta para nutrir nuevos temas. Ya les dije, en contenido, para ventas, etcétera. Pero fíjense, como les decía ahorita, la IA no reemplaza, pero sí potencializa. Ahora, en ventas, se los mencioné ahorita, pero automatizar seguimientos,
Toda la prospección, por ejemplo, se podría hacer en automático con agentes para que no sea el típico chatbot, ¿cierto? Y de esa forma se anticipa uno, como les dije, a objeciones comunes, va uno entendiendo cuáles son los elementos puntuales que cada uno de los personajes del equipo de ventas o closers de ventas tienen que identificar de un prospecto en una llamada para que después la inteligencia artificial la saque y tengamos un registro de todo para que después podamos volver con otro agente a analizar esa data y resumir o sacar, extraer insights que sean valiosos para poder vender más o vender mejor o entender nuevos problemas de nuestro nicho para poder crear nuevos productos, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, no reemplaza, potencializa y acelera. Ahora, en entrega, pues podemos hacer muchísimas cosas. Aquí sí, evidentemente, va a depender mucho del tipo de negocio que tengamos. Pero si nuestra operación está digitalizada y sistematizada, el poder de los agentes de IA es infinito. Puede gestionar la comunicación con clientes, como se los mencioné ahorita. Puede asegurarse de que cada pendiente esté registrado y resuelto, que no queden cosas por hacer internamente que dijimos tenemos que hacer esto o con el cliente acordamos que íbamos a hacer esto y se quedó anotado en un papel. No, las cosas se llevan al sistema y el sistema o el agente verifica que dentro del sistema las cosas que quedaron pendientes se marquen como terminadas, etc. Hay muchas cosas dentro de la entrega de ustedes donde dependen que el cliente les entregue ciertas cosas en tiempo para que no se retrase el proyecto, pues ese tipo de cosas también las puede hacer un agente en automático. Todavía no, al menos. Hay agentes que diseñen por nosotros, pero todo lo demás se puede hiperapalancar en agentes de inteligencia artificial. Y ojo que estoy hablando específicamente de la operación de un negocio. No estoy entrando a ver plataformas de IA para renderizar o para diseñar. Eso es otro mundo, otra historia, otra situación. Aquí me estoy refiriendo específicamente al sistema operativo que soporta nuestro negocio apalancado en IA. El mayor error no es usar mal la inteligencia artificial. El error es pensar que la inteligencia artificial es pedirle a ChatGPT que me escriba copies o que me resuma cosas o que me escriba un correo. El verdadero poder de la inteligencia artificial está en integrarla dentro de nuestra operación, conectándola con la plataforma que usemos para manejar nuestros procesos. Ahora bien, guía práctica mínima para poder sacarle todo el provecho a la IA y empezar, si quieres, ya mismo. Lo primero, migrar toda tu operación a Pipefy. Esto evidentemente lo pueden empezar hoy, pero se van a demorar un tiempo, pero ese es el paso fundamental. Pipefy o cualquier otra plataforma, honestamente, pero Pipefy en nuestra experiencia es la más sencilla. Migra la operación a Pipefy y empieza a tener todo el control de todo lo que pasa dentro de tu negocio en Pipefy. Solo eso va a cambiar tu vida, pero sobre todo eso es lo que va a hacer que puedas sacarle todo el provecho a la inteligencia artificial. Si uno no tiene su operación en una plataforma de estas, todo lo que uno aplique de inteligencia artificial va a ser superficial. Punto. Ahora, una vez tienes tu operación en una plataforma, tienes que conectar un orquestador o un integrador como por ejemplo N8N que te permite integrar tus procesos, tus datos y detonar acciones en automático que disparen agentes de IA. Entonces, creas flujos por fuera de tu plataforma de operación donde muchas otras cosas pasen en función evidentemente a lo que quieras lograr. Nosotros usamos OpenAI como nuestro proveedor de inteligencia artificial, pero honestamente pueden usar cualquiera. Y esto es lo que nos permite, cuando lo tenemos conectado con nuestro sistema de operación, nos permite tener un ejército de agentes de IA que estén permanentemente trabajando por nosotros 24/7, que no se cansan, que no renuncian, que no tienen problemas, que no nada. Y ese para mí es donde está el verdadero poder de la IA en el futuro. Por ejemplo, empieza probando con un flujo de seguimiento automático de propuestas. Si sigues mandando propuestas que no deberías, insisto. Mide cuánto tiempo ahorra y empieza a entender cómo escalas desde ahí. Uno de los errores más típicos cuando uno piensa en automatizar procesos es pensar que uno tiene que automatizar una cantidad de cosas complejas. Cuando lo potente es cuando uno logra ir solucionando pequeñas tareitas y esas pequeñas tareitas suman y suman y suman. Ahora, ¿qué no hace la IA? La IA no está para reemplazar tu rol como founder. Punto. No va a decidir por ti, no va a tener la visión por ti, nada. Automatizar es que el negocio funcione sin que tú estés en lo repetitivo y en lo operativo. Dirigir tu rol como founder es decidir hacia dónde crece la empresa, qué tipo de problema resuelve, cómo lo resuelve, etc. Así que si sigues atrapado en tareas mecánicas y repetitivas, nunca vas a poder estar ni en ese estado de founder ni vas a poder estar dirigiendo. Y obvio, no podría dejar esto, pero quien ignore esto hoy, sepan que en menos de 5 años van a estar irremediablemente obsoletos.
La velocidad a la que esto está avanzando es muy loca. Así que este es el tipo de cosas que no son modas, pero sobre todo que no nos dan el tiempo de esperar a ver si implementamos o no. En cambio, quien sí lo adopte va a hiperapalancarse. Va a reemplazar puestos completos, roles completos con agentes de IA. Va a construir una maquinita que va a operar casi que 100% sola, que va a requerir el mínimo input para funcionar y sobre todo va a recuperar por completo el control de su tiempo, que eso básicamente lo que hace es liberarnos energía, espacio, tiempo para pensar, para liderar y para crecer. Y eso es exactamente lo que hacemos en Mentoring. En Mentoring trabajamos con founders de empresas de servicios, mayoritariamente arquitectos, para que su negocio deje de depender 100% de ellos. Si quieres conocer más acerca de cómo aplicamos todo esto que les he contado hoy en la práctica, les voy a dejar abajo en la descripción un link para que se suscriban al newsletter. Ahí vamos a estar compartiendo ejemplos reales de sistemas que estamos creando, flujos que creamos, etc. Una semana escribo Manu, una semana escribo yo. Además tienen la perspectiva completamente distinta. Si llegaste hasta este punto del video es porque eres uno de los firmes, así que espero que nos dejes tu like, espero que te suscribas si no estás suscrito y que en los comentarios nos dejes temas que te gustaría que habláramos en otros videos. Nos vemos en un próximo video.